Bien, el libro de filosofía tiene una temática muy interesante porque nos va a empezar a plantear sobre qué es el pensamiento, sobre qué es el saber filosófico o el pensamiento filosófico y cuáles son los objetivos que tiene este pensamiento. Entonces, uno de los elementos en la cual el libro habla va a ser el caos. El ser humano necesita pensar porque experimenta su vida como un caos en el que se pierde, como un océano en el que se siente náufrago. Empieza preguntando sobre qué es el pensar y también se refiere a los aportes de José Ortega y Gasset, en la cual ellos afirman que es una tarea, algo que el ser humano hace por algo y para algo, una ocupación y no solo algo que en él pasa. Entonces, con esto importante es definir los siguientes conceptos. El primero va a ser un concepto muy interesante que aporta el libro y que es una buena oportunidad para reflexionar con las personas, con los estudiantes, sobre el caos, ¿cierto? El caos como algo que está relacionado con la filosofía, con la existencia, con el pensamiento, ¿sí? Y que es la que desarrolla el pensamiento filosófico. Otra observación importante que también es necesaria para comentar a las personas o a los estudiantes es sobre el lenguaje filosófico. El lenguaje filosófico no es un lenguaje que esté divorciado de las otras ciencias, pero es un lenguaje que también se va a caracterizar por construirse a medida de que se va desarrollando la filosofía o el pensamiento filosófico. Por eso, cuando se habla del pensar en el ser humano, desde la filosofía se habla desde esa actividad que busca dar respuestas desde un concepto integral, desde un concepto existencial y desde un concepto que aborde todo su entorno, todos los elementos que lo componen. Por eso el pensamiento filosófico es la búsqueda de respuestas no solo de sí mismo, sino de todo lo que lo rodea. Bien, y este pensamiento filosófico va a tener un objetivo en la existencia del ser humano y es lograr comprender, pero también para lograr tomar decisiones referente a la vida que le corresponde y referente a ese descubrimiento de la cual el ser humano hace el pensamiento filosófico. Entonces, nos habla el libro de dos metas: desentrañar los secretos del universo, descubriendo su verdad, y aprender a organizar nuestra vida de una forma tan inteligente que logremos vivir bien y felices. Bueno, esto es como desde un concepto primario de la filosofía. También más adelante habrá muchos conceptos sobre el pensamiento y sobre la felicidad y sobre la vida. Y con esto pues ya podemos abordar o construir un material didáctico o un material de enseñanza basado en estas aclaraciones del libro en su primer tema, que es el saber filosófico, abordando pues la primera página, que va a tener unas reflexiones de preguntas que son: ¿qué es para ti la filosofía? ¿Qué problemas cree que son tratados en filosofía? ¿Alguna vez te has planteado problemas filosóficos? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que hay que tomarse la vida con filosofía?
Entonces son buenas preguntas que podemos plantear y que ya están en el libro, dando un tiempo para responderlas y socializarlas. Bien, otro aspecto importante del libro, cuando nos habla sobre el saber, es su definición etimológica. ¿Sí? El término del saber, que corresponde a un concepto latino, un verbo latino que se refiere a saborear. Y saborear para cumplir el acto de comer. Podría asemejarse como una insatisfacción relacionada con el hambre, y el saborear, el poder percibir que es lo que se está consumiendo, podríamos hablar en el término de saber. Bien, desde este saber, pues lo que habíamos hablado anteriormente es un saber, es una comprensión de lo que se va a consumir, ¿sí? Una degustación, una experimentación de lo que se va a consumir. Bien, y en este saber, como lo habíamos dicho anteriormente, va a ser un saber integral de todos los elementos que componen al ser humano, ya sea en sí mismo o ya sea todo lo que lo rodea. Bien, el libro también nos comenta sobre el saber y el conocer, que es básicamente lo que explicamos sobre el concepto filosófico, el lenguaje filosófico, el saber, que es integral. También ese saber tiene una relación con el concepto de la realidad, y volvemos a la misma aclaración, y es importante tener en cuenta la siguiente aclaración, y es que la realidad en el lenguaje filosófico se puede interpretar con algunos diferentes enfoques que en el campo de la psicología. Entonces, esta realidad como descubrimiento, pero también como un descubrimiento que está afuera del individuo, un descubrimiento que tiene un lugar en la existencia. Entonces el saber va a ser esa búsqueda o ese proceso en la cual el pensamiento filosófico o el saber filosófico busca minuciosamente las explicaciones de ese caos en el cual los seres humanos viven. Bien, y el conocer, como otra herramienta para mirar estas fuentes del saber, es la observación, podríamos decirle, la observación del objeto. El conocer va a ser ese proceso en el cual el ser humano va a observar ese objeto y lo va a reconocer como tal. Entonces cuando se habla de tener conocimiento, es porque tiene el conocimiento del objeto, de la herramienta o del procedimiento. Mientras que el saber, dentro de estos conceptos filosóficos, el saber va a ser un conocimiento mucho más amplio, va a tener un significado mucho más integral del individuo con todos los elementos que existen junto con él. Y a esto pues empieza a abordar los conceptos que más adelante se verán en psicología, y es, por ejemplo, los sentidos y la razón, que es parte muy conocida en la filosofía, ¿sí? Los sentidos y la razón. Los sentidos que traen una experiencia, que generan o que proponen o proporcionan una experiencia al ser humano. Esto es
podríamos llamarlo una realidad o una situación que es muy evidenciable y necesaria sobre los sentidos. Y estas son fuentes también del conocer y del saber. También tenemos la razón. La razón como ese proceso, ¿sí?, en la cual se analiza y se ordenan todas las experiencias. Entonces aquí vamos a hablar de dos formas de experiencia que nos llevan al conocer y al saber, y va a ser los sentidos y la razón, ¿sí? Entonces importante tener en cuenta que no podemos aislar la filosofía cuando le hablamos de nuestra realidad, porque no es simplemente un concepto teórico, sino que lo que estamos hablando tiene una función en la existencia, y por eso es importante tener en cuenta que las experiencias y los procesos de razonamiento, ya sea en nuestra vida cotidiana, situaciones de estudio, situaciones de trabajo, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones amorosas, todas estas situaciones no son ajenas a esta temática. Otro elemento importante va a ser sobre Platón y Aristóteles. Platón, que habla sobre el conocer y el saber, tomando una distancia de la experiencia desde lo material y llevando el saber y el conocimiento a una nueva experiencia basada pues en la razón. Mientras que Aristóteles también va a proponer el saber y el conocimiento basado en experiencias que se sustentan con lo material, es decir, con lo que podemos percibir por los sentidos. Bien, posteriormente va una lectura crítica que también sirve como material de estudio, como material de reflexión, que se puede poner a las personas y a los que están estudiando sobre qué tanto las personas del diario vivir tienen pensamiento filosófico. En él se basa sobre Karl Popper, cómo veo la filosofía, y nos habla de prejuicios filosóficos. Prejuicios filosóficos porque si no hay un proceso de razonamiento, de cuestionamiento y un ejercicio que busca dar solución de manera sistemática y eficiente del caos, de las preguntas, de la existencia, pues se estaría hablando de un prejuicio filosófico. Sin embargo, estas definiciones morales deben ponerse en juego ante las personas y ante los que estudian. Es decir, que no se debe retener el debate moral de quién hace filosofía y quién no. Y esto nos llevaría a un pensamiento crítico. De ahí también propone el libro Explica lo que entiendes por examen crítico. Entonces, con esto vemos una primera parte del libro, el saber filosófico, que es el saber, las fuentes del saber. Ya posteriormente a esto se dejan didácticas para que desarrollen en un tiempo determinado.